Es algo que tiene que dar fundamento, base, piso a nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, como seres humanos. Como el título de esta conferencia lo dice, vamos a hablar acerca de la seguridad de nuestra salvación. Y antes de comenzar, ¿qué le parece si inclinamos nuestros rostros un momento y cerramos nuestros ojos? Vamos a encomendarle este precioso tiempo a nuestro Señor. Amén. Padre Santo, a ti sea toda gloria y todo honor. Te damos gracias por este día maravilloso que tú nos das y por el privilegio de poder estar aquí, Señor. Que sea tu Santo Espíritu afirmando tu palabra en nuestros corazones. Que esta doctrina tan importante que está escrita en tu palabra, que está demostrada en tu palabra, pueda calar en lo profundo de nuestro ser. Te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces yo quiero comenzar con algunas preguntas para usted. Usted sabe que a mí me gusta hacerles preguntas, poder desarrollar de esa forma nuestra manera de pensamiento. ¿Alguna vez te has hecho estas preguntas acerca de lo que es la salvación? ¿Te has preguntado acerca de lo que es la seguridad de salvación? ¿Será lo mismo decir seguridad que esperanza? Por ejemplo, ¿será posible que la salvación se pueda perder? ¿Podríamos vivir con gozo e inseguridad al mismo tiempo? ¿Alguna vez te has hecho alguna de estas preguntas en tu vida? Si no te las has hecho, qué genial. Pero yo les cuento un poco mi experiencia desde hace ya muchísimos años, cuando era pequeño. Y conforme fui estudiando la Escritura para poder desarrollar este pasaje, me di cuenta de algunas cosas que habían en mi interior y recordando, porque el Señor me hacía recordar. Yo crecí en una iglesia llamada la Iglesia del Nazareno. De repente algunos han escuchado de esta denominación. Mi abuela, que en paz descanse, que está en la presencia de nuestro Señor, a través de ella, Dios permitió que el Evangelio fluya a toda nuestra familia. Y todos nosotros somos creyentes porque Dios la usó a ella y nos pudimos acercar al Señor a través de su testimonio de vida y del Evangelio que ella nos predicó. Pero cuando estaba estudiando hacía memoria y recuerdo, tendría pues 8, 9, entre los 8 y los 11 años aproximadamente. Recuerdo que no había un solo día que al terminar mi día y orar antes de dormir, yo hacía una oración muy similar a la que voy a repetir ahora, ¿no? Señor, perdóname por todos mis pecados, por todas las cosas que no he hecho bien. Te pido que por favor vengas nuevamente a mi vida. Mire lo que estaba diciendo. Que vengas nuevamente a mi vida y que me hagas nuevamente un hijo tuyo. Claro, uno puede decir, pero un niño pequeño, ¿qué cosas tan malas, qué cosas tan graves podría hacer? Y no dependía tanto de eso, sino que aprendíamos en la casa del Señor acerca de que cuando uno pecaba, ofendía al Señor, hacía las cosas que no estaban bien, y teníamos que recurrir al Señor a pedirle perdón por nuestros pecados. Pero en mi mente y en mi corazón estaba esa inseguridad, ese temor de que pueda haber yo cometido alguna cosa, alguna falta, alguna ofensa delante de Dios, como que si el Señor en el libro de la vida tuviese un borrador o liquid paper y mi nombre, cada vez que yo cometía algo malo, lo sacaba de allí. Y cuando yo volvía otra vez a pedirle perdón al acercarme a su presencia, ya, muy bien, Josué, otra vez tu nombre está escrito nuevamente en el libro de la vida. Hacernos este tipo de preguntas, mi amado hermano, va más allá de hacer teología. Y quiero decirle algo solamente como un paréntesis. Todos nosotros hacemos teología. Tú dirás, ¿qué cosa es la teología? No tiene que ver solamente con los que estudian en un seminario, en un instituto bíblico. Teología es el estudio de Dios, es la forma en cómo nosotros comprendemos a Dios y en la forma como cada ser humano, cada creyente comprende a Dios, determina la forma como tú te acercas a Él. Esto es algo muy importante que tenemos que tener marcado en el corazón. Porque la forma en que nosotros apreciamos a Dios, la forma en que nosotros tenemos una imagen de Dios, una idea de Dios, es la forma en la cual nosotros nos relacionamos con Él. Es la forma en cómo nos acercamos a Él en oración. Es la forma como nos acercamos a Él cuando le adoramos.
tiene que ver también con saber si mi futuro está seguro. Tiene que ver, por ejemplo, con preguntas como, ¿habrá algún pecado que el Señor no me pueda perdonar? En mi vida, ya que como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, ¿será que si en algún momento me aparté o me alejé de Dios, habré cometido algo de lo cual no hay vuelta para atrás, que habré colmado la paciencia del Señor? Porque definitivamente yo no creo que el Señor sea tonto, en el sentido de, así como nosotros los seres humanos, debe tener un límite, su paciencia, su misericordia. Y yo no puedo ir más allá de eso, abusando de su perdón. Preguntas como de ese tipo, en sus variantes por supuesto, determinan en cómo nosotros nos acercamos a Dios y cómo nos relacionamos a Él. Moldea también la forma en cómo nosotros pensamos acerca de la muerte. Vamos a hablar de este punto un poquito más adelante, pero sabemos que todos vamos a morir. Y las personas que hemos amado en vida y que hoy ya no están con nosotros, ¿qué será de ellos en este momento? ¿Dónde estarán? Si es que están en algún lugar. La doctrina de la seguridad de salvación, que es una doctrina bíblica, 100% bíblica, nos va a permitir tener respuestas que puedan afirmar nuestro corazón en base a estas preguntas que en algún momento pudiésemos haber tenido en nuestra vida. Repito, si nunca te has hecho de este tipo de preguntas, qué bueno. Pero así como yo, seguramente hay alguno que en algún momento de su vida puede haber tenido este tipo de cuestionamientos. Cuando estaba yo en esta etapa de mi vida, yo tenía esperanza de que un día podría estar en la presencia del Señor. Pero me di cuenta que no tenía la seguridad. Hay una diferencia entre seguridad y esperanza, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad y la esperanza en general en la vida? A ver, pensemos. ¿Cuál es la diferencia entre la seguridad y la esperanza? Yo puedo esperar que algo va a ocurrir. Puedo esperar que algo va a ocurrir, pero no necesariamente tengo la certeza de que eso va a suceder. ¿Cierto? Eso es esperanza. Espero algo. Espero obtener algo. Espero que algo va a acontecer, pero no tengo el 100% de certeza que eso va a ocurrir. En cambio, la seguridad tiene que ver con que estás 100% en la certeza de que lo que tú estás esperando lo vas a tener. Tú podrías cruzar un puente. ¿Cuántos han ido a Miraflores y han visto este puente de la bajada de Armendáriz? O no, el nuevo puente que está en esa subida, ¿cierto? Que es muy polémico. Hace un mes, 2 meses fuimos con mi familia. Y tú, mientras que estás caminando por el puente, puedes ver abajo porque el piso es de vidrio. El piso es de vidrio, obviamente es un vidrio muy grueso con una estructura. Si tú no tuvieras la seguridad de que ese puente ha sido construido bajo las normas y parámetros adecuados por ingenieros capacitados, ¿tú pondrías un solo pie en ese puente? Prefiero darme la vuelta por otro lugar si quiero pasar de Miraflores a Barranco, viceversa, antes de cruzar por ese lugar. Y yo les recomiendo que vayan porque la vista es hermosa en un atardecer. Pararte en medio de ahí, tomarte una foto con tu familia, mirar el ocaso cuando el sol se está poniendo, es una vista hermosa. Claro, miras abajo, no sé a cuántos metros de altura estaremos, los carros pasando, obviamente si te caes es el final. Pero no podrías cruzar ese puente, ni tú ni yo, si no tuviéramos la certeza de que vamos a poder pisar firme y que no nos vamos a caer. De la misma manera, la seguridad de salvación nos permite mantenernos firmes y avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida como seres humanos, sabiendo que tenemos un destino eterno en la presencia del Señor. Y aún más importante, usted puede anotarlo si desea, porque a veces nos enfocamos en que la salvación solamente tiene que ver con lo que va a ocurrir en el futuro. Pensamos en la salvación solo en términos de la vida eterna.
dejando de lado que la salvación que Cristo Jesús ganó para nosotros en la cruz del Calvario tiene implicancias en el aquí y en el ahora para cada uno de nosotros. Tiene implicancias en el aquí y en el ahora que tienen que ver con nuestra identidad de quienes somos ahora, con el valor que tenemos como personas y con la plenitud que hoy podemos tener en Cristo Jesús. Vamos a ir desarrollando eso poco a poco a lo largo de esta enseñanza. Y yo quiero hacerles una pregunta. Si te tocara morir hoy, ¿estás seguro de que irías al cielo? ¿Qué responden ustedes? A ver, no me respondan, pero ¿cuántos se han venido, los que son casados se han venido peleando por alguna razón? ¿Porque la esposa se demoró en alistarse? ¿O porque el esposo la hizo renegar a más hermanas? ¿O porque tuvieron que renegar con el hijo porque se demoró también? ¿O qué sé yo? Ya, imagínate que te viniste en ese estado, en esa situación, y Dios no quiera, pierdes la vida en este momento. ¿Estás seguro? ¿A dónde vas a ir? ¿Estás seguro si vas a ir al cielo? ¿Qué dices? Esa respuesta la tienes tú. Vamos a ir viendo en el proceso. Y yo quisiera cambiar un poco la pregunta, o en todo caso ampliarla. Asumiendo que respondiste que sí, ¿por qué piensas, por qué razón piensas tú que Dios debería dejarte entrar en el cielo? Si hoy murieses, ¿estás seguro que vas al cielo? Sí, no, tal vez. Asumiendo que tu respuesta sea sí, un sí contundente. ¿Por qué razón Dios debería dejarte entrar en el cielo? Lo único seguro, mi amado hermano, que tenemos al momento de nacer es que un día vamos a morir. ¿A quién le gusta hablar de la muerte? Dígame usted. Honestamente, ¿le gusta a usted hablar de la muerte? No, a mí tampoco. Pero es lo único seguro que tenemos. Al salir del vientre de nuestras madres es lo único que tenemos asegurado. Que un día vamos a morir. Un día este cuerpo va a volver al polvo. Un día expiraremos nuestro último aliento. Sabemos que el ser humano por todos los medios busca alargar la vida, ¿cierto? En la Edad Media, la esperanza de vida de una persona, si no me equivoco, podría ser entre 40 y 50 años a lo mucho. Mire usted, ¿eh? ¿Por qué? Porque habían demasiadas enfermedades. Era una situación insalubre. No sé si usted ha escuchado hablar de la peste negra o de la peste bubónica en aquellos tiempos en Europa. La gente vivía en condiciones totalmente insalubres y esta enfermedad ocasionada por la pulga de la rata arrasó con prácticamente todo el continente europeo. Es más, cuando los europeos llegan a América, una de las razones de la conquista, y esto está documentado en la historia, fue todas las enfermedades que trajeron. Enfermedades para las cuales nuestros antepasados no estaban preparados, ¿cierto? Pero hoy, gracias a Dios, al avance de la tecnología, tenemos las vacunas, ¿cierto? Hay enfermedades como el sarampión, como la viruela, que han sido declaradas extintas. Aunque hay gente que no vacuna a sus hijos, hay grupos antivacunas, ¿verdad? Pero son enfermedades que ya no existen. Y hoy la esperanza de vida en nuestro país también, si no me equivoco, ha subido, bordeando los 70 años, 80 años. A tal punto que el día de hoy, el debate en las esferas de poder, los poderosos, los que tienen el poder económico en sus manos, quieren tomar la decisión de ampliar la edad de jubilación. Si hoy nos jubilamos a los 70 años, que no les sorprenda que si el Señor demora en su venida, de aquí a unos años digan, no, ahora la edad de jubilación es a los 80. Porque las AFPs no quieren pagar las pensiones, quieren que sigamos trabajando, aportando a los sistemas de pensiones. ¿Por qué? Porque la esperanza de vida del ser humano ha aumentado. A raíz de que la calidad de la salud ha aumentado, etcétera, etcétera.
pero sabemos que indefectiblemente el día de la muerte de cada uno de nosotros debe de llegar. Hagamos lo que hagamos, ese día tiene que llegar. Y quiero contarles una pequeña leyenda como ilustración. Mientras que estaba estudiando encontré esto. Rápidamente lo voy a leer. Dice, una antigua leyenda cuenta que un mercader en Bagdad, en Irak, cierto día envió a un criado al mercado. Antes de que pasara mucho tiempo, dice, el criado regresó. Pálido y temblando, con gran agitación, le dijo a su amo: en el mercado, entre la multitud, una mujer me dio un empujón y cuando me volteé, vi que era la muerte que me había empujado. Me miró y me hizo un gesto amenazador. Entonces el criado le dice al amo: Señor, por favor, préstame tu caballo porque debo apresurarme para evitarla. Él quería evitar a la muerte como sea. Me iré a Samarra, ahí me esconderé y la muerte no me encontrará. Dice que el mercader le presta el caballo y el sirviente huyó a todo galope. Más tarde, el mismo mercader se fue al mercado y vio a la muerte entre la multitud. Se acercó a ella y le preguntó: ¿por qué asustaste a mi sirviente esta mañana? ¿Por qué le hiciste un gesto amenazador? No fue una amenaza, dijo la muerte. Fue solo una reacción de sorpresa. Me sorprendió verlo aquí en Bagdad porque tengo una cita con él esta noche en Samarra. El criado se asustó de ver a la muerte en Bagdad. Le pide a su amo, el mercader, que le preste su caballo para intentar huir de la muerte. La muerte, sorprendida de verlo en ese lugar, le dice: no, en ningún momento lo amenacé. Me sorprendió verlo porque yo tengo una cita con él hacia el lugar donde él había estado huyendo. De la muerte no podemos escapar, ¿cierto? Entonces, vuelvo a plantear esta pregunta. Si estamos seguros de que un día iremos a la presencia del Señor, ¿por qué razón pensamos, tú y yo, que Dios debe dejarnos ingresar a su presencia? Vamos al principio entonces. Ahora sí vamos a comenzar a desarrollar lo que la Escritura tiene para nosotros en esta noche. El principio nos dice que la seguridad de la salvación es una realidad escrita que da estabilidad y seguridad al creyente, cuyo efecto es una vida transformada de modo integral y progresivo. ¿Qué nos da la seguridad de salvación? Estabilidad. Es una doctrina bíblica, mi hermano. Esto está extraído de las Escrituras. ¿Ok? Y yo quiero agregar un pasaje allí que usted y yo conocemos. Usted y yo sabemos que nada nos podrá separar del amor de nuestro Señor, ¿verdad? Lo leo rápidamente, Romanos 8 del 37 al 39. Antes dice: en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No puede haber cosa alguna que nos pueda separar del amor del Señor. Y eso nos debe dar a nosotros, a cada uno de nosotros, estabilidad y seguridad. Como dice en Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y subraye esto: nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién dice estas palabras? El mismo Señor Jesucristo. Nadie, absolutamente nadie, va a poder arrebatarnos de la mano del Señor. Y lo vuelve a recalcar el mismo Señor Jesús en Juan 10, 29. Esto nos tiene que dar seguridad y estabilidad. Juan 20, el 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, ahí subraye, tengamos vida en su nombre. Para que creyendo en Cristo Jesús, para que creyendo en todas las cosas que han sido escritas, que se nos han revelado a cada uno de nosotros, tú y yo tengamos vida en su nombre. Vida eterna. Vida eterna. ¿Qué pasa cuando esta seguridad, cuando esta estabilidad desaparece por alguna razón? ¿Qué pasa cuando tú y yo por alguna razón comenzamos a dudar de que realmente somos hijos de Dios? ¿Qué pasa cuando tú y yo comenzamos a dudar
por alguna decisión que hayamos podido tomar independiente de las circunstancias de nuestras vidas, que podamos haber caído de la gracia de nuestro Dios. Donde no hay seguridad, mi amado hermano, no hay paz. Cuando perdemos la seguridad, perdemos la paz. ¿Cierto? ¿Cómo podemos tener paz en nuestro corazón, en nuestra vida, si estamos inseguros? Cuando perdemos la paz, perdemos el gozo. Perdemos el gozo de la salvación. No podemos alegrarnos en la obra de Dios, en la gracia de Dios, en lo que Él hace por nosotros. Perdemos el gozo. Cuando no tenemos el gozo, nuestra capacidad para poder amar incondicionalmente queda limitada. No podemos mostrar completamente el amor del Señor. Y por supuesto, donde hay inseguridad comienza a reinar el temor. Cuando tú y yo no estamos seguros de algo, vivimos atemorizados. ¿Cierto? Los que somos casados, por ejemplo, tenemos años de casados. Y si por alguna razón, sea en el esposo o en la esposa, entra el bichito de la desconfianza, de saber si tu cónyuge, tu pareja te está siendo infiel por algún motivo. No sé si alguno lo habrá experimentado, pero es una situación que te llena de temores. Y por todos lados comienza a ver la persona fantasmas. Cualquier actitud que pueda tomar la otra persona es vista de una manera muy complicada y la relación se convierte, de haber sido algo tan hermoso, en una relación muy tóxica, en una relación que afecta a los hijos y que lamentablemente en muchos de los casos termina en una ruptura, en una separación. O en muchos casos estos temores se confirman cuando realmente salen a la luz la realidad de que sí, realmente ha habido una infidelidad. La inseguridad te hace vivir en temor. Cuando estamos inseguros vivimos en temor. Filipenses 4:6 nos enseña que no debemos estar afanosos por absolutamente nada, ¿cierto? Pero ¿cómo no voy a afanarme si estoy dudando de mi posición en Cristo Jesús? Si estás dudando de que eres un hijo de Dios salvo, ¿cómo puedes no afanarte? ¿Cómo puedes no angustiarte? ¿Cómo puedes estar seguro? Y puedes hacerte una pregunta como esta, ¿no? ¿Es realmente el amor de Dios incondicional? Si estoy inseguro de que soy salvo, de que soy un hijo de Dios, esta pregunta tiene cabida. ¿Sería el amor de Dios incondicional si no pudiese estar seguro de que soy salvo, un hijo de Dios? ¿Cuáles son las condiciones que Dios pone para realmente mostrarme su amor? El mismo evangelio de la cruz que tú y yo algún día hemos escuchado y hemos creído y el cual predicamos, también queda en tela de juicio. Porque en vez de ser la salvación un don, un regalo otorgado por Dios, se convierte en un trueque. ¿Y qué cosa es un trueque? Un intercambio. Yo te doy algo a cambio de que tú me des algo. Dios te da la salvación a cambio de tu fidelidad, a cambio de tu obediencia. ¿A cambio de qué? Entonces, todas estas preguntas pueden estar allí. Ahora, hay algunos creyentes, hermanos nuestros, por supuesto, hijos de Dios, que tienen objeciones a lo que estamos enseñando el día de hoy acerca de la seguridad eterna, de la seguridad de salvación. Que piensan que la salvación se puede perder. Que creen que sí puede haber algo que uno como hijo de Dios pueda hacer para que el Señor, como les decía al comienzo, pueda borrar tu nombre del libro de la vida. O que piensan que no es bueno enseñar esta doctrina porque puede incentivar en el creyente el deseo de vivir una vida sin santidad. Porque dice, si tú predicas o enseñas que la salvación no se pierde, entonces el creyente puede asumir que puede vivir su vida como mejor le parezca, porque al final de cuentas Dios lo puede perdonar de todas las cosas y va a seguir siendo salvo. Por eso muchos dicen,
No enseñes esto, porque puede desincentivar que el creyente busque la santidad. Algunos dicen o comienzan a dudar porque han tenido algún tipo de pecado o experiencia y se preguntan, ¿Dios realmente podrá perdonar esto? No es nuestro caso, estoy seguro, y así lo fuese de lo que voy a mencionar, de alguna hermana que por alguna situación de vida, ya siendo creyente, haya quedado embarazada y tomó la terrible decisión de abortar. ¿Será posible que Dios perdone ese pecado? Ese pecado horrendo, por supuesto, que es quitarle la vida a otra persona. Y pueda estar marcado por eso en su corazón y asumir que la salvación la puede perder. Ahora, como en todo, y esto lo sabemos, hay un origen para todas las cosas y el origen está en el Génesis, ¿verdad? El origen de todo. Nuestro Dios creó al hombre y a la mujer sin pecado. Amén. Los creó en perfección. Los creó en una perfecta relación con Él, pero con la libertad de decidir de modo voluntario, lo que llamamos el libre albedrío. Dios creó al hombre y a la mujer con la capacidad de poder decidir voluntariamente qué cosa hacer. Y ambos, lamentablemente, decidieron pecar de manera voluntaria. Y aquí quiero hacer una pausa porque nosotros usamos el término pecado con mucha naturalidad, es parte de nuestro lenguaje, pero ¿qué cosa es en esencia el pecado? A ver, pregunto, ¿alguien que me pueda dar una definición de pecado? Los escucho, amados hermanos. A ver, fuerte, fuerte, sí. ¿Qué cosa es pecado? ¿Qué significa el pecado? ¿Qué entendemos por pecado? Ofender a Dios. Muy bien. Rebelión. Claro que sí. Una ofensa al Señor, rebelión contra Dios. Y si está anotando, puede tomar nota. Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete el pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué cosa es el pecado? Infracción de la ley. Y también es rebelión contra Dios. Deuteronomio 9:7. Dice, acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que te entraste en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. ¿Qué cosa es el pecado? Transgresión de la ley de Dios. ¿Qué cosa es el pecado? Rebelión contra el Señor. Y el término pecado también significa errar al blanco. Y este término aparece unas 786 veces en la Escritura aproximadamente. Así que cuando usted escucha el término pecado, también significa errar al blanco. Hay un blanco. ¿Usted alguna vez ha visto esto de los juegos de dardos? ¿O el arco y flecha? Sí, en los torneos olímpicos también, ¿verdad? Gana el que le da más al centro, ¿cierto? Tiene más puntaje. Ya, imagínate, el blanco es ese, pero nosotros le damos a cualquier otro lugar. Esa es la meta, ese es el objetivo al cual Dios quiere que cada uno de nosotros lleguemos, que alcancemos, pero cada vez que pecamos, le erramos al blanco. No llegamos a donde Dios quiere que lleguemos. El pecado produce en nosotros una decadencia. ¿Se acuerdan los que estuvimos este domingo o el domingo antepasado viendo acerca de nuestra naturaleza pecaminosa en contraste al fruto del Espíritu? Nuestros deseos desordenados, la concupiscencia de nuestro ser produce en nosotros el deseo de pecar. Algo que puede ser bueno en esencia termina siendo pecaminoso cuando nuestras pasiones se desordenan y vamos en pos de aquello que Dios puede haber creado maravilloso y lo convertimos en pecaminoso. El pecado conduce a la muerte, a la destrucción, si es que el Espíritu Santo de Dios no interviene y nos encamina en el sentido contrario. Entonces, pecado es todo lo que hacemos en contra de Dios o de alguna persona,
Pecado es cuando hacemos todo lo que es opuesto a lo que es correcto. Pecado es todo lo que podamos hacer que tiene consecuencias negativas. Pero escúcheme bien, y yo sé que usted también lo sabe, pecado también es cuando omitimos o dejamos de hacer lo que es correcto. Dice la Escritura que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si Dios está poniendo delante de nuestros ojos una situación para la cual tenemos que intervenir, para hacer algo que Dios pone en el corazón y no lo hacemos, entonces también estamos pecando. Y déjeme en un momento recalcar esta última parte, porque si tenemos ya cierto tiempo caminando en el Señor, si le estamos sirviendo y hemos aprendido de Él caminando en la vida cristiana, la mayoría de pecados que cometemos tienen que ver con esta última parte, los pecados por omisión. Porque de repente no somos mentirosos compulsivos, no somos estafadores, somos fieles a nuestro cónyuge, ¿verdad? No maltratamos a nuestros hijos, somos fieles al Señor en muchas áreas, pero fallamos en las cosas que sabemos que tenemos que hacer y no las hacemos. Entonces, cuando eso sucede, por supuesto que estamos pecando delante del Señor. Entonces, ¿qué pasó con nuestra naturaleza humana? Como dice Romanos 5:19, así como por la desobediencia de un hombre, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de un solo hombre, por la desobediencia de Adán, por el pecado de Adán, todos nosotros cargamos con ese pecado y nuestra naturaleza humana se impregnó de pecado. Eso es lo que se conoce como el pecado heredado. Tú y yo heredamos ese pecado desde Adán. Es como que pasó a ser parte de nuestra genética, de nuestro ADN. ¿Sí? En nuestro ADN hay un gen, por decirlo así, para poder graficarlo, que se llama pecado, el cual no podemos escapar. ¿Ok? Entonces, por ese pecado, por esa condición, estamos separados de Dios. Por la desobediencia de Adán entró la muerte espiritual en el ser humano. ¿Ok? Ahora, y dice David, mire, Salmo 51:5, si está anotando, el rey David entendía esto muy bien. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Sí? El pecado original, el pecado que heredamos en nuestra naturaleza. Ahora, existe otro tipo de pecado que es el pecado imputado, y voy a explicar un poquito acerca de lo que significa este término. Este término de imputar tiene que ver tanto en asuntos financieros como legales, tomar algo que pertenece a alguien y acreditarlo a la cuenta de otro. Imputar significa algo que le pertenece a alguien, acreditárselo a otra persona. Y les pongo el ejemplo según lo que la Escritura nos enseña. Usted sabe que el Señor dio la ley a través de Moisés, ¿verdad? Cuando el Señor se le manifiesta a Abraham, cuando el Señor se le manifiesta a Noé, todavía no existía Moisés. Moisés viene mucho después. Por lo tanto, no había la ley. El decálogo del Señor y las leyes que están escritas en el Pentateuco todavía no existían. Entonces, ¿por qué único pecado ya estaba el hombre condenado? Por el pecado de Adán. Pero cuando aparece la ley y el Señor dice, no matarás, no robarás, no levantarás falso testimonio, no codiciarás, no te harás imagen de ninguna otra cosa, no adorarás otros dioses. Cuando ya existe la ley, cada deshonra o desobediencia a la ley ya establecida tenía su propio castigo y su propia consecuencia. Y eso era ya imputado al hombre cada vez que faltaba a la ley de Dios. Al pecado original, al pecado heredado, ahora se le sumaba el pecado imputado por la ley. La ley te hacía responsable. La ley te transfería la culpa en consecuencia de las decisiones que tú habías tomado en contra de la ley. Antes que existiese la ley, el pecado por el cual el ser humano estaba condenado, bajo condenación, era el pecado de Adán. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? Cuando aparece la ley, en desobediencia a la ley,
cada uno de esos pecados, sus consecuencias te eran acreditadas, te eran imputadas, eran cargadas a tu cuenta. Y la cuenta se iba haciendo más grande. Ahora, cuando eso sucede, ahora dice, cuando el hombre se convirtió por causa del pecado en su naturaleza, ahora se convierte en pecador por naturaleza. En otras palabras, nos convertimos en pecadores por decisión propia. Ya no solamente está el pecado heredado, ya no solamente está la ley de Moisés, sino que ahora nuestras propias decisiones, por la naturaleza pecaminosa que tenemos, siguen acumulando la cuenta de pecado en nuestra vida. El pecado más los pecados que podamos cometer. Y ahí usted puede imaginarse cualquier tipo de situación, ¿verdad? Cualquier tipo de situación. Y mire usted qué interesante, porque no es que para Dios haya pecado grande o pecado pequeño. No es que para el Señor la mentira o el asesinato tengan un peso diferente. Las consecuencias, los efectos del pecado son diferentes, claro que sí. Pero una mentira o un homicidio para el Señor tienen el mismo nivel, porque ambos han transgredido su ley. ¿Ok? Eso también lo tenemos que tener muy en cuenta. Entonces, a ver, si queremos recapitular, tenemos el pecado original o el pecado heredado, ¿verdad? Tenemos el pecado imputado por la ley y tenemos los pecados personales que tú y yo podemos estar o haber cometido. Y esta es la condición del ser humano, la condición del perdido. La consecuencia del pecado es la muerte física, espiritual y eterna. Y mire que la palabra muerte significa separación. ¿Qué cosa significa muerte? Separación. Porque a veces pensamos solamente en la muerte física. No, la muerte física, por supuesto, es la separación del alma de nuestro cuerpo. Pero cuando hablamos de muerte en los términos que el Señor dice aquí en Romanos 6:23 y en Romanos 3:23, que todos hemos pecado y por eso estamos destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de Dios. Nuestra relación ha sido dañada. La muerte significa separación. Cuando Dios le dice al hombre que el día en que de él coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ese día ciertamente moriría, no le estaba diciendo que iba a morir físicamente en ese momento, sino que en ese mismo instante se iba a romper su relación con el Señor. Mire que ya estamos hablando de otro término, relación. ¿Qué sucede cuando el hombre y la mujer comen del fruto de este árbol? Dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos, se dieron cuenta que estaban desnudos, se escondieron y buscaron la forma como cubrirse. Y mientras estaban escondidos, dice que escucharon la voz de Dios, porque dice que el Señor se paseaba en el huerto todos los días al mediodía y tenía un encuentro con el hombre. Qué hermoso, ¿no? Todos los días al mediodía tenía un encuentro con el hombre para poder conversar con él. Pero cuando escuchan la voz del Señor, ¿qué es lo que sucedió? Se escondieron. Y cuando dice, Adán, ¿dónde estás, Adán? Aquí estoy, Señor, todo con miedo, ¿no? ¿Por qué te escondes? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del conocimiento del bien y del mal que te dije que no comas? En ese momento, el hombre, por causa de su pecado, se separa de Dios. Desde ese momento, el ser humano está separado de Dios. Y por supuesto, como dice en Romanos 6:23, la paga del pecado es la muerte. Por eso es que el no creyente está muerto espiritualmente y está incapacitado. Al estar muerto, al estar separado, al carecer de relación con Dios, está incapacitado para poder alcanzar la salvación. ¿Estamos de acuerdo? El ser humano sin Cristo, el ser humano que no conoce a Dios, está muerto espiritualmente y en consecuencia incapacitado de cualquier forma para poder alcanzar la salvación. Dice en Efesios 2, del 1 al 3,
que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra condición anterior, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La muerte espiritual nos hizo hijos de ira. ¿Qué significa hijos de ira? Que estábamos bajo la ira de Dios, que éramos merecedores de la ira de Dios, del castigo de Dios, que estábamos bajo condenación. Bien, entonces el hombre sin Cristo, el hombre pecador por naturaleza, el hombre que ha traído el pecado heredado de Adán, que le ha sido imputado el pecado por la ley, que peca de manera consciente, está perdido sin el Señor, eso nos queda claro. Entonces, ¿qué es lo que ha tratado de hacer el hombre? ¿Qué es lo que ha tratado de hacer el ser humano a lo largo de toda la historia? Hay algo muy importante, y la misma palabra del Señor nos lo enseña, que la ley de Dios ha sido escrita en el corazón del hombre. El hombre desde el origen, desde el principio, en cualquier cultura que usted estudie, que usted analice, que vea a través de la historia, tiene el conocimiento y la conciencia de lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Todo ser humano tiene eso en su mente y en su corazón, independientemente si conoce o no conoce al Señor. Solo que la moral o la ética por sí misma sin el Señor no tiene ningún sentido, ¿correcto? Porque no hay un estándar, porque no hay una medida contra la cual comparar. Mi bondad es suficiente, alcanza el estándar de bondad. ¿Cuán malo es lo que yo estoy haciendo? No tiene ningún sentido si no hay nada contra lo que comparar. ¿Ok? Pero en consecuencia de esto, el ser humano siempre ha tratado de ir o de buscar cómo resolver la condición de su ser. Siempre ha sido consciente de que hay un destino eterno y ha buscado la forma de cómo poder cambiarlo al final de cuentas. Y por eso es que aparecen las religiones. ¿Qué cosa es en esencia una religión? ¿Qué cosa es en esencia una religión? Y muchos de nosotros antes de conocer al Señor podríamos haber sido unos religiosos, ¿cierto? ¿Qué cosa es la religión? La religión es en esencia todo el esfuerzo que puede o que hace un ser humano para poder alcanzar a Dios. Todo el conjunto de esfuerzos, de sacrificios que puede hacer el hombre para intentar alcanzar a Dios. ¿Cuántos aquí, amados hermanos, han sido católicos practicantes así al tuétano? ¿Eh? ¿Cuántos a sus hijos les han puesto en octubre sus hábitos? ¿Han participado en las procesiones en octubre? ¿O de repente eran los que en el barrio ponían su casa para que sea una estación cuando hacían su procesión? Yo hace unas semanas estaba por la casa de mi suegra, ahí en el parque, acá en el Parque Roma, y me llamó la atención ver papelitos así A4 con números, 1, 2, y preguntaba, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Ah, no, es que va a haber una procesión y aquí hay una estación donde cuando carguen en Andas al Santito, ahí van a estacionarse por un momento, ¿no? Muchas personas, y por supuesto, de todas maneras respetamos su creencia, aunque sabemos que no están en la verdad, ellos piensan que están adorando al Señor. Ellos piensan que están siguiendo a Dios. Ellos piensan que con las cosas que están haciendo están siendo más agradables o más aceptos a nuestro Dios. El mismo apóstol Pablo, y ya lo he dicho en más de una oportunidad, no es por ser abogado del diablo, pero él estaba convencido de que lo que estaba haciendo era lo correcto, de que los cristianos eran una secta que iba en contra del judaísmo y que por lo tanto tenían que ser callados. Y no importa el medio por el cual
su propaganda o su mensaje tenía que ser erradicado. Y él pensaba que de la forma que hacía las cosas le estaba ofreciendo un servicio agradable al Señor. Eso es lo que pensaba el apóstol Pablo. Él pensaba que estaba siguiendo a Dios. Él pensaba que le estaba sirviendo, haciendo lo que él hacía. ¿Ok? Por medio de las obras, por medio de las cosas que uno puede hacer, puede pensar que está acercándose al Señor. Recuerdo solamente como un comentario, una película que vi hace algún tiempo. Usted sabe que durante la Segunda Guerra Mundial ocurrieron cosas horribles, ¿verdad? En general en cualquier guerra, ¿sí? Pero dice que durante ese tiempo había un banquero judío. A los banqueros los nazis no los tocaban prácticamente porque justamente por su dinero, por la posición económica que tenían, más bien los hacían servirles de alguna manera, aprovechándose y ¿qué les daban en contraparte? Les garantizaban su vida y su seguridad. Usaban su dinero, usaban sus riquezas, usaban sus influencias y a cambio les guardaban la vida. Pero dice que este hombre, lo que hizo en ese tiempo, tenía un remordimiento de conciencia tan grande que ya pasados muchos años, resulta que este hombre era un filántropo, resulta que este hombre era alguien que donaba dinero en cantidades enormes a las caridades, que uno, si no conocía su pasado, veía que era un hombre ejemplar, digno de poder imitar, de poder honrar. Era un hombre extraordinario, hasta que de pronto se revela su pasado. ¿Qué es lo que estaba tratando de hacer en el fondo este hombre? Tratando de resarcirse a través de sus obras, de las cosas que él hacía, tratando de cubrir su pasado, de cubrir sus pecados, de cubrir las cosas horribles que había hecho o que había permitido que sucedan. Entonces la religión lo que hace es, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo puedo hacer para tratar de cubrir mis faltas, para tratar de hacerme camino de regreso y poder ser aceptado por Dios? Los mismos fariseos en los tiempos de Jesús, ellos pensaban que estaban sirviendo a Dios porque aparentemente a través de su conducta eran personas intachables, ¿cierto? Pero trataban de imponer su forma de vida y su carga, su forma de hacer las cosas a la gente, a las personas, alejándolas realmente del Señor. Y ya sabemos los gruesos calificativos que usaba el Señor Jesús para cada uno de ellos, ¿verdad? Hipócritas, sepulcros blanqueados, por fuera están hermosos, pero por dentro están llenos de podredumbre, ¿no? Están podridos, están destruidos, están muertos. Tus obras no sirven absolutamente de nada para poder alcanzar la salvación. Ningún esfuerzo humano va a poder alcanzar la salvación. Y esto lo tenemos claramente en lo que nos dice la Escritura en Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia que somos salvos, por gracia. Gracia es un regalo inmerecido y esto no es de nosotros porque es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. El que estemos bajo condenación significa que tenemos culpa sobre nuestras vidas, que estamos bajo la culpa, somos declarados culpables delante de Dios. Ninguna acción que podamos hacer puede perfeccionarnos, ninguna acción que podamos hacer puede quitarnos la culpa. Todo eso nos descalifica completamente para poder tener una relación con Dios. Dice, miren lo que dice en Hebreos 10:1, si está anotando. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Las personas que querían y buscaban adorar a Dios, por más sacrificios que presentaban, era imposible que sean limpiados por completo. ¿Sí? Ningún sacrificio, la sangre derramada de todos los animales podría hacernos limpios completamente delante del Señor. Lo único que hacía, mi amado hermano, cada vez que presentaban un sacrificio delante de Dios,
es recordarse a sí mismo su condición de apartados, excluidos, sin relación con Dios, perdidos en sus delitos y pecados. Y lamentablemente, nosotros que ahora conocemos al Señor, podíamos haber estado en esa situación, pero aún conociendo a Dios, podemos pretender de manera consciente o inconsciente que a través de nuestras acciones o nuestras obras podemos ser más amados, más aceptados de lo que ya somos. Eso grábelo también en su mente y en su corazón, porque a veces podemos pensar, consciente o inconscientemente, que a través de lo que hacemos podemos ser más amados o más aceptados de lo que ya somos en Cristo Jesús. Cuidado con eso, vamos a ir aclarando esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Eso es el esfuerzo humano, ¿ok? Eso es lo que ha intentado hacer el hombre. ¿Qué es entonces lo que ha hecho nuestro Señor? Dios, por su naturaleza, determinó en la eternidad redimir al hombre de modo voluntario pecó. ¿Quién determinó en la eternidad? No es que, y esto es importante también que lo sepamos, no es que a Dios lo tomó por sorpresa el pecado de Adán y su mujer. No es que Dios no sabía que Adán y su mujer iban a pecar. Algunos podrán decir, entonces, ¿por qué Dios creó al hombre si sabían que iba a pecar? ¿Por qué Dios puso en el huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal en el centro si sabían que Él iba a escoger el pecado? Para eso hay una respuesta bastante sencilla y contundente. Dios creó al hombre con la capacidad de poder decidir para que en libertad decida amarle y seguirle. Dios no creó robots programados para la obediencia y para seguirle de una manera autómata. Dios creó al hombre con la capacidad de relacionarse con Él en libertad. Es por eso que un día, cuando estemos en la presencia del Señor para siempre, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, vamos a entrar libres en su presencia de toda influencia de maldad, con nuestro libre albedrío intacto, por la gracia del Señor. Pero en la eternidad, desde la eternidad, el Señor determinó redimir al hombre que de manera voluntaria escogió pecar. Primera de Pedro 1, 18 al 20 dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fue destinado el cordero? ¿Cuándo fue destinado el cordero? Antes de la fundación del mundo. No es que el hombre pecó y Dios dijo, bueno, ahora sí, plan B, tengo que enviar a Jesucristo a morir por los pecadores, porque la creación se dañó. No, desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos, y subraye esto, vamos a hablar después de esto un momento, por amor de vosotros. ¿Por qué lo hizo? Por amor de cada uno de nosotros. Eso en primera instancia. Entonces Dios determinó en la eternidad redimir al hombre que voluntariamente pecó. Dios determinó, dijo que salvar al hombre era una tarea que solamente Él podía cumplir. Solamente Él podía cumplir. No había forma, no había otra manera de poder darnos la salvación. Salmo 103:10: Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él ha hecho todo lo contrario a lo que nosotros hicimos. Él, nuestro Señor, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Por eso es que Dios envió a su Hijo para que por su muerte pueda salvar al hombre. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo nos muestra el Señor su amor? En que aún estando en nuestra condición perdida, en que aún estando bajo condenación, en que aún cuando nosotros éramos pecadores, Cristo Jesús murió por ti y por mí. ¿Cuántos le damos gracias a Dios por eso?
Amén. Si le va a aplaudir, denle un aplauso fuerte al Rey. Si estamos aquí en este lugar, es por lo que Él ha hecho por nosotros. Es por lo que Él ha hecho por nosotros. Y esta es una verdad innegable. Cristo Jesús murió por los pecadores para transformar su naturaleza de pecadora a santa. Nuestra naturaleza pecaminosa nos impedía poder relacionarnos con Dios. Necesitábamos una nueva naturaleza, un cambio profundo de esencia de nuestro ser. No es solamente un maquillaje, una reparación, no, necesitábamos un cambio completo. Dice Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos, mire usted, nacidos de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces aquí se plantea una pregunta y tiene que ver con respecto al perdón. ¿Por cuáles de nuestros pecados murió Jesucristo? Por todos. Por todos. El día en que nosotros llegamos a Cristo Jesús teníamos ya un historial de pecado. El original más el propio. ¿Cierto? Ya teníamos una historia de pecado. Y cuando Cristo Jesús muere por nosotros, la culpa es quitada de todos los pecados que habíamos cometido. Pero ¿qué habían de los pecados que aún no hemos cometido, que no habíamos cometido en ese momento y que seguiremos cometiendo? Porque esa es la realidad, amado hermano. Y lo mencionábamos también hace un par de semanas. Nuestra naturaleza pecaminosa está allí todavía. El Espíritu Santo de Dios está trabajando en ti y en mí, amén, claro que sí. Y está produciendo su fruto en nosotros. Pero tenemos que seguir lidiando con nuestra naturaleza todavía. Y hay situaciones, producto de nuestros propios deseos, que todavía vamos a tener que enfrentar, contra los cuales todavía día tras día tenemos que presentar batalla, que tú mejor que nadie conoces, que yo mejor que nadie conozco, en qué áreas de nuestras vidas todavía estamos batallando, todavía estamos luchando y que probablemente seguiremos batallando hasta el último de nuestros días. Todavía. Y si en ese proceso seguimos pecando y seguimos fallando, pues déjame decirte lo que la palabra de Dios enseña. Esos pecados también fueron clavados en la cruz del Calvario. Entonces, si me alejé del Señor, esto vamos a verlo seguramente el día de mañana, en los días siguientes. ¿Qué pasa si por alguna circunstancia dudé y me alejé? ¿Esos pecados habrán sido perdonados en la cruz? ¿Qué pasa si pierdes la vida en esa situación? ¿A dónde te vas? Todo ello ha sido pagado en la cruz del Calvario. Amén. Todo eso ha sido pagado en la cruz. Mientras yo entendía esto y leía esto, mi corazón se llenaba de gozo y alegría. ¿Sabe por qué? En mi caso personal, mi padre todavía vive. Él ha conocido al Señor, se casó con mi madre conociendo al Señor. Pero hace mucho tiempo, Él conoce de Dios. Muchas veces hemos hablado, Él sabe, Él conoce de nuestro Dios. Pero no tiene una relación con Él, no congrega, no está en los caminos como tú y yo hoy estamos. Y uno siempre puede preguntarse, ¿qué va a pasar el día en que el Señor lo llame a su presencia? De repente tú has tenido también así algún ser querido, algún familiar, alguien, algún amigo amado, que porque ha gustado de la gracia, que de manera genuina uno sabe que ha tenido un encuentro personal con Jesús, pero por circunstancias X, de las cuales en este momento no toca conversar, se apartaron o dudaron y comenzaron a vivir una vida lejos de Dios. ¿Qué va a ser de ellos? Si un día le creyeron al Señor, si un día le entregaron su vida a Jesús, pues como dice la Escritura, nadie los va a arrebatar de su mano.
Nadie, absolutamente nadie. Y pueden incluso perder la vida física, pero no perder su salvación. Eso es algo que tenemos que tener muy claro en nuestra mente y en nuestro corazón. Ninguno de nosotros está libre. Y no me lo tome de una manera interpretada incorrectamente, que puedo yo estar motivando que alguien pueda vivir su vida como mejor le parezca, porque al final igual va a ser salvo. No. Claro que es la respuesta de nuestro ser de poder hacer las cosas bien delante de Dios. Pero si aún nosotros, por alguna situación, le diésemos la espalda al Señor y en ese trayecto se acabase nuestra existencia, podemos estar seguros de que iremos a la presencia del Señor. ¿Por qué razón? Porque todos nuestros pecados, los del pasado y los que aún hemos de cometer, el Señor Jesús los pagó con su sangre en la cruz. Todos nuestros pecados fueron imputados a la cuenta de Jesucristo. Ya tenemos clara esta palabra imputación que hablábamos hace un rato, ¿cierto? Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, nuestro Dios le cargó a su cuenta todos nuestros pecados. Por eso es que Él experimentó en carne propia la separación de Dios, sin ser pecador, porque Él no tenía el pecado heredado, acuérdese usted. ¿Y por qué no lo tenía? Porque Él no fue engendrado de varón. Él fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo que María pueda concebir. No fue engendrado de varón, y como no fue engendrado de varón, el pecado original no pasó a ser parte de Él. Así es que Jesucristo no tuvo ese pecado original. Tampoco tuvo pecado personal, porque como la palabra es clara en el libro de Hebreos, dice que nuestro sumo sacerdote fue tentado en absolutamente todo lo que tú te puedas imaginar, pero no pecó jamás. El justo por los injustos fue sacrificado en la cruz. Y nuestro Dios le imputó tu pecado y mi pecado completamente en la persona de Jesucristo en la cruz. Y a cambio, la justicia del justo nos fue imputada a cada uno de nosotros. Mire qué tremendo. Nuestro pecado le fue imputado y su justicia nos fue imputada a cada uno de nosotros. Por eso es que ahora, cuando el Señor nuestro Dios nos ve a cada uno de nosotros, no ve al pecador, no ve al pecado, ve a Jesucristo. Hemos sido revestidos de Él, ve su justicia, y por eso tenemos libre acceso ante su presencia. Esto es lo maravilloso. Y a mí me encanta este pasaje, que lo voy a volver a mencionar dentro de un momento, en 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, a fin de que fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuál fue el resultado entonces? Jesús, el Hijo de Dios encarnado, es el autor y consumador de la eterna salvación. Él es el autor y consumador de la eterna salvación. Hebreos 12:2 dice: fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Él es quien perfecciona, de Él procede nuestra fe. De Él procede, o sea, la fe que nos ha llevado a la salvación ni siquiera es nuestra, es del Señor. Él la puso en nosotros para que pudiésemos llegar a Él. Imagínense. O sea, no tenemos mérito alguno. No tenemos mérito alguno. La salvación es enteramente obra de nuestro Dios. Amén. Pero gracias a Él, Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario. La victoria de Cristo fue consumada totalmente cuando Él resucitó de entre los muertos. Amén. Su victoria fue consumada totalmente cuando Él resucitó de los muertos. Y aquí quiero dejarles un pasaje. Es un poquito largo, pero lo voy a leer rápidamente. Y si está anotando, anótelo allí, por favor. 1 Corintios 15, verso 3 y 4, del 12 al 19 también.
Aquí el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si usted quiere un resumen del Evangelio que esté escritos en palabra de la misma Escritura, 1 Corintios 15, versos 3 y 4. Y continúo diciendo del 12 en adelante: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún están en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o de lástima de todos los hombres. Nosotros no solamente anunciamos o predicamos la cruz, porque Jesús no se quedó en esa cruz. Nosotros anunciamos que Cristo venció a la muerte. Y esa es la garantía y la seguridad que tú y yo tenemos de que realmente nuestros pecados han sido limpiados. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Comamos, bebamos, mañana moriremos. Haz de tu vida lo que mejor te parezca. Si Cristo Jesús no resucitó, por gusto estamos en este lugar, no tenemos absolutamente nada que hacer aquí, somos los más dignos de lástima de cualquier ser humano en la tierra. Pero Cristo vive. Amén. Cristo vive. Amén, claro que sí. Y esta semana es una semana muy, muy especial, ¿verdad? Para nosotros como sus hijos. Porque justamente recordamos un día como hoy, hace más de 2000 años, nuestro Señor estaba teniendo su última cena con sus discípulos. Un día como hoy, a estas horas seguramente. Un día como hoy, a la medianoche, en el Getsemaní, fue capturado en secreto por la guardia del templo. Y pasó lo que tenía que pasar. Pero al tercer día, como lo vamos a ver este domingo, no se pierda este domingo, Cristo venció a la muerte. Amén. Entonces, como preámbulo de lo que vamos a ir viendo en estos próximos días, la doctrina de la salvación, y si a usted le gustan los términos complicados, pero le gusta aprender más, anote ahí entre paréntesis, soteriología. Soteriología, doctrina de la salvación. ¿Ok? Si a usted le gustan esos términos, ¿qué es la doctrina de la salvación? Justamente la parte de la teología que estudia justamente la salvación. ¿Qué cosa es ser salvo? Es necesario entender qué significa ser salvo. Es comprender básicamente de qué estamos siendo salvados, por qué uno está siendo salvado y para qué estamos siendo salvos. ¿Qué es la salvación entonces? ¿De qué estamos siendo salvados? Solamente a especie de recapitulación. El pecado produjo la necesidad de salvación en el ser humano. ¿Estamos de acuerdo? La transgresión de la ley de Dios, la rebelión contra Dios, produjo la necesidad de salvación. ¿Por qué? Porque estábamos condenados, es decir, habíamos sido declarados culpables, tú y yo, del pecado que heredamos y de los pecados que hemos cometido. Y en consecuencia, como resultado, teníamos la muerte, no solamente física, sino la separación de Dios. ¿Hasta ahí estamos bien? Esta es la necesidad de por qué o de qué estábamos siendo salvados.
No hay posibilidad para el hombre sin Cristo de poder salvarse a sí mismo. Estaba destinado a una eternidad alejada de Dios. Por eso era necesario que experimente un nuevo nacimiento, un cambio de naturaleza para que pueda relacionarse con Dios nuevamente. Eso es lo que hace la salvación en términos finales. Nos pone nuevamente en la relación correcta con Dios. Si usted quiere verlo de esa forma, es totalmente válido, porque en la relación que ya no teníamos, ahora que somos salvos, estamos puestos en la relación correcta con nuestro Señor. La salvación en su esencia, mi amado hermano, es la remoción de la culpa. Culpable éramos tú y yo, bajo condenación. La salvación significa cómo quitamos la culpa de cada uno de nosotros. Y aquí nace una pregunta: ¿cómo puede un Dios perfectamente justo hacer no culpable a culpable? Parece una paradoja interesantísima. Porque si tú y yo somos culpables, ¿estamos de acuerdo? Y Dios es justo, ¿estamos de acuerdo? ¿No sería injusto hacer o declarar inocente al culpable? ¿No estaría Dios contraviniendo su justicia, yendo en contra de su propia naturaleza? ¿Qué dice usted? ¿Sí o no? Entonces Dios tenía hasta tres posibilidades. Una, rebajar sus estándares, su estándar de santidad, su estándar de justicia, y declararte inocente a pesar de tu culpa. La otra opción era condenarte definitivamente. Fuera de aquí. Yo soy justo, tú eres culpable, entonces lo justo es que estés condenado. Y lo tercero, que gracias a Dios es lo que Él hizo, fue imputarle la culpa al justo, imputándonos su justicia a cambio a cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Y eso es lo que hizo finalmente el Señor. Y esa salvación, esa justicia que viene de parte de Dios, nos ha sido dada por gracia. ¿Qué cosa es la gracia en esencia? Es un regalo, pero un regalo inmerecido. ¿Qué hicimos tú y yo para merecer la salvación? Pero yo me porto bien, soy una buena persona. Nada. En otro pasaje de la Escritura, Pablo lo dice de una forma más fuerte, que ha sido traducida muy bonita en la Escritura para poder darle un mejor sentido. Nuestra justicia, nuestra bondad, delante del Señor, son trapos de inmundicia. Pero en el original equivale a decir es papel higiénico, sucio. Eso es, nuestra justicia delante de Dios. ¿Ok? Nada de lo que tú y yo podamos hacer puede ser equivalente a la justicia de Dios. Y esa justicia de Dios, esa gracia que nos da el Señor, no solamente nos libra del infierno y nos da la vida eterna. No solamente la salvación tiene que ver con lo que en el futuro se da. Ya no estamos bajo condenación. Nuestro destino eterno está en la presencia de Dios. Vamos a pasar la eternidad con Él, por supuesto que sí. Pero ahora estamos en la relación correcta con Dios. Tenemos una nueva identidad tú y yo. ¿Cuál es la identidad que tú y yo tenemos ahora? La identidad de hijo. Tú y yo somos hijos de Dios. Tenemos una nueva identidad que define por completo nuestra existencia. Nos coloca en la relación correcta con Dios porque restaura nuestro valor original que había sido quebrantado por el pecado. Lo que hace el pecado es desfigura la imagen de Dios en el ser humano. Y lo que hace el Señor al salvarnos es restablece la imagen de Dios en tu vida y en mi vida y nos da el valor original que teníamos delante de Él. Y finalmente nos brinda la plenitud al recordarnos que Dios es la fuente que sacia todas nuestras necesidades. Que sabemos que en Dios podemos tener plenitud, satisfacción completa de cualquier necesidad que tú puedas tener. La más importante, la necesidad de amor, de saber que somos amados, de saber que somos aceptados, de saber que le pertenecemos a alguien, le pertenecemos a Él.
Porque todo ser humano tiene necesidad de pertenencia, ¿sabía usted? Todo ser humano necesita pertenecer. Le pertenecemos a Dios y en Él estamos llenos, completos. ¿De qué estamos siendo salvados entonces? Del pecado y de sus consecuencias, de la muerte, y estamos ahora en Cristo. Somos nuevas criaturas, somos sus hijos, somos plenos en Él y estamos en nuestro valor original restaurados. Ahora, ¿por qué uno es y está siendo salvado? Somos salvados por la gracia de Dios a través de Jesucristo, quien murió y resucitó por nuestros pecados. ¿Ok? Ese es el por qué. En otras palabras, ese es el medio por el cual estamos siendo salvados, por la gracia de Dios. La fe que nos lleva a la salvación es el agente que hace operar esa gracia. Pero como lo vimos hace un momento, aún la fe, esa fe de salvación, es puesta por el Señor en ti y en mí. Aún esa fe es puesta por el Señor. ¿Y para qué estamos siendo salvos? Estamos siendo salvos para que tengamos una relación personal con Dios, viviendo en su propósito para siempre con Él. Porque Dios quiere relacionarse con cada uno de nosotros, así como lo hizo en el principio, en el huerto en Edén. Esa relación de intimidad y confianza, de cercanía que tenía con Adán, ese tipo de relación Dios quiere con cada uno de nosotros. Y sabemos que los que tenemos al Señor en nuestras vidas, a los que hemos sido sellados por su Espíritu, en cualquier momento y en cualquier lugar podemos tener esa conexión con Dios. Tenemos esa comunicación abierta con Él para poder acercarnos delante de su presencia y saber todavía, ser conscientes de que su presencia está en nosotros, con nosotros, todos los días de nuestra vida. Y yo quiero agregarle una pregunta más antes de ir al final. ¿Qué motivó al Señor a salvarnos a cada uno de nosotros? ¿Qué lo motivó a hacerlo? Su maravilloso e inagotable e incomparable amor. Y yo sé que usted se sabe este pasaje tan hermoso en la Escritura. ¿Qué dice Juan 3:16? A ver si lo decimos a coro. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A veces cuando leemos la Biblia, los subtítulos como que no ayudan porque a veces cortan la hilación de un solo bloque de enseñanza. ¿Sabe usted que este pasaje de Juan 3:16 lo dice el Señor Jesús cuando está en una conversación con Nicodemo? ¿Sabía usted eso? Pero si usted lee en la Escritura está partido ahí por el subtítulo, ¿cierto? Lo está diciendo cuando está conversando con Nicodemo. Y la historia de Nicodemo la sabemos. Este hombre que era fariseo importante, había escuchado el mensaje del Señor, pero fue a buscarlo de noche. Naturalmente porque tenía vergüenza de ser descubierto por sus pares. Porque sus pares no querían saber nada de Jesús, querían matarlo más bien. Pero el Espíritu de Dios había despertado algo en Nicodemo y Nicodemo fue a buscar al Señor. Y sabemos y conocemos lo que Él conversa con él. Pero como él era un maestro de la ley, el Señor comienza a hablarle en términos que él podía entender claramente. Y lo llevó a un pasaje que estoy seguro que usted recuerda. Cuando el pueblo de Israel, entre las tantas situaciones que ofendió al Señor, se rebeló contra él, dice que Dios hizo aparecer serpientes en medio del desierto y estas serpientes mordían a los israelitas y los mataban. ¿Cierto? ¿Se acuerda usted de ese pasaje? Entonces, cuando estos israelitas reconocen que estaban muriendo, que habían pecado contra Dios, le dicen a Moisés: por favor, Moisés, ruega por nosotros al Señor. Y el Señor se acerca a la presencia de Dios y Dios le dice: constrúyete una serpiente de bronce y ponla en un madero y colócalo en un lugar alto a la vista de todo el pueblo. Todo aquel que haya sido mordido por la serpiente y mire, alce sus ojos y mire esta serpiente de bronce, será salvado. Jesús le hace recordar este pasaje. De paso le estaba diciendo la manera que cómo él iba a morir. Dígame usted, ¿qué mérito existe que un enfermo moribundo reconozca que está muriendo
porque eso es lo que hicieron los israelitas en el desierto. Estaban muriendo y posiblemente hubo personas que no levantaron la mirada. No nos dice la Escritura, pero si lo pone en condicional de que todo aquel que levante sus ojos iba a ser salvado, podemos deducir que hubieron personas que de repente no levantaron la mirada. Aún con todo eso, ¿qué mérito existe que un moribundo, que un condenado a muerte reconozca que está muriendo para ser salvo? ¿Qué mérito hicimos tú y yo? Lo único que hicimos fue reconocer que necesitábamos salvación. Y ese pasaje de Juan 3:16 que hemos leído y que lo sabemos de memoria y que lo repetimos vez tras vez y que seguramente lo usamos cuando compartimos el Evangelio, para que todo aquel que en Él crea. ¿Qué significa creer en Jesús? No estamos hablando solamente del asentimiento mental, eso ya lo sabemos. Creer en Jesús significa poner en Jesús, en su vida, en sus palabras y en su muerte la plena confianza. La plena confianza, vuelques toda tu confianza en que su obra perfecta y maravillosa te da salvación, te libra de tus pecados, me libra de todos mis pecados. Eso es lo que significa creer en Jesús. Esa es la fe que salva. Creer en Él implica que he depositado en Jesucristo, en su vida, en sus enseñanzas y en su muerte, la confianza plena para el perdón de mis pecados, para la restauración completa de mi vida. Todo aquel que en Él crea no se perderá jamás. Si un día pusimos nuestra fe en Jesús, si un día depositamos nuestra confianza en Jesús, pase lo que pase en adelante con nuestras vidas, absolutamente nada nos va a arrebatar de su mano. Absolutamente nada ni nadie nos va a poder separar de su amor, pase lo que pase. Entonces, para ir finalizando, hemos sido salvos por gracia para obedecer cada día la voluntad de Dios revelada en su palabra. Aquí tengo yo una pregunta. ¿Cuál es entonces nuestra parte? A la luz de lo que hemos expuesto a través de la Escritura en esta noche, ¿cuál es nuestra parte? Pero en la salvación en sí, ¿cuál es nuestra parte en la obra de salvación? ¿Habrá algo que tú y yo podamos hacer para ser salvos o añadir salvación a nuestra vida? Y la pregunta en sentido negativo, ¿habrá algo que tú y yo podamos hacer para perder lo que Dios ha ganado por nosotros? Si de la misma forma que no hemos hecho absolutamente nada para poder ganar la salvación, más que reconocer la obra de Dios y la fe que Él ha puesto en nosotros para poder depositar nuestra confianza en Él, no hay forma en que podamos hacer algo para perderla. Entonces, ¿cuál es nuestra parte al respecto? Nuestra parte simplemente es responder a su amor incondicional con reverencia y obediencia, pero no para ganar la salvación, sino que tiene que ver ya con una actitud de gratitud, de entrega, de adoración continua al Señor nuestro Dios, quien nos ha salvado, quien nos ha dado una nueva vida, quien nos ha hecho unas nuevas criaturas en Él. Cualquier cosa que podamos hacer en adelante como nuestra parte, y lo pongo entre comillas, nuestra parte, es simplemente respuesta en obediencia, en amor, en gratitud de lo que nosotros queremos hacer para Él.